Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tenemos que hablar sobre Los Ángeles Lakers, LeBron James y una información donde se reveló ciertos nombres de ciertas superestrellas de la liga que, bueno, pues Rob Pelinka y compañía estaban interesados en ficharles por delante, ojito, de Russell Westbrook. Es decir, para que lo entendáis rápidamente, Russell Westbrook era como el plan C de los Lakers. Había dos jugadores por delante de él. ¿Cuáles son esos nombres? Ahora lo veremos. Aparte, os voy a dar un extra más, ¿vale? Un nombre añadido a esos tres, incluido el de Russell Westbrook. Y bueno, pues vamos a comentar un poco, o voy a dar mi opinión sobre cuál es el jugador que a priori hubiera estado mejor que lo hubieran fichado los Lakers para la plantilla que tienen ahora mismo, ¿no? Pero bueno, vamos con la información, porque bueno, ya sabéis que este año los Lakers tenían que fichar de urgencia y tenían que dar, o mejor dicho, sacudir la plantilla que tenían ya el año pasado. ¿Por qué? Porque quedaron eliminados en primera ronda de playoffs ante Phoenix Suns. Es cierto que LeBron, Davis y compañía tuvieron múltiples lesiones, se lastró mucho al equipo con este aspecto del juego. Dennis Schroeder también estuvo tocado y otros tantos jugadores, pero es cierto que, bueno, debido a la caída ante Phoenix Suns y esas múltiples bajas, los Lakers estaban obligados a dar un golpe en el mercado, a agitar su propio roster, sacar muchas caras y fichar otros jugadores que o ya habían estado en la franquicia o no la habían pisado nunca en la vida. El objetivo principal, ¿cuál es? Revalidar el título de 2020, aquel título que ganaron ante Miami Heat de Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Duncan Robinson, etcétera, etcétera. Por la mente del rey de King James no pasó la idea de irse a descansar. Y obviamente este verano es muy importante. ¿Por qué? Porque al haber caído en primera ronda, los Lakers han tenido tiempo para descansar, para recuperarse al 100% de esas lesiones que tanto les lastraron el año pasado y enfocarse en esta temporada. Sí o sí, os recuerdo unas palabras de Carmelo Anthony, ¿no? Melo en una entrevista dijo que este año sí o sí tienen que ir a ganar el anillo, que es como o éxito o fracaso, pero que no va a haber un término medio y que de hecho él ya ha cambiado la mentalidad, que él está enfocado en ganar sí o sí el título de la NBA, el primer anillo para él y bueno, pues otro para LeBron, otro para Anthony Davis, el segundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que se comenta, lo que se ha podido saber es que tanto LeBron como los Lakers estaban interesados en hacerse con un jugador All-Star, como finalmente ha terminado ocurriendo, ¿no? Una superestrella de la liga, un jugador de gran cartel, que aporte mucho y sobre todo que ayude a esa gran pareja formada por LeBron James y Anthony Davis. Ese nombre ya sabéis que terminó siendo Russell Westbrook, pero hay que destacar que los Lakers barajaron tres nombres más. Tres nombres que ya comentamos aquí en el canal. No se tiene certeza si los Lakers, por ejemplo, hubiesen querido ir por las cuatro estrellas en cuestión, es decir, si lo intentaron con una, luego con otra, luego tal, no se sabe exactamente eso. Pero sí que se ha podido conocer, como digo, esos tres nombres aparte del de Russell Westbrook. Esto dice The Athletic. En los 2 meses que siguieron al fracaso de la primera ronda de playoffs contra Phoenix Suns, cuando la lesión en la ingle de Anthony Davis los dejó cojos, los Lakers exploraron la posibilidad de intercambiar estrellas como Damian Lillard, Bradley Beal, DeMar DeRozan y Russell Westbrook. El proceso se desarrolló mucho más allá de la búsqueda de la oficina principal del equipo, con James configurando una sala de guerra propia en su propiedad de Brentwood para algunas reuniones de jugadores en persona, mientras dirigía las comunicaciones remotas en otras conversaciones. Es decir, los Lakers, aparte de Russell Westbrook, estaban muy interesados en hacer un movimiento para adquirir a Damian Lillard, a Bradley Beal o a DeMar DeRozan. De hecho, si nos centramos exactamente en el caso de DeMar DeRozan, The Athletic va un poquito más allá en cuanto al trato del jugador de los Chicago Bulls y dice esto: uno de esos movimientos potenciales involucró a DeMar DeRozan, nativo de Compton, California y exestrella de USC,
Participó en 2 de esas reuniones en la casa de LeBron James y mantuvo conversaciones telefónicas en curso por separado con LeBron. Sus conversaciones con los coprotagonistas de los Lakers habían ido bien y el entonces futuro agente libre discutió todas las formas en que pensaba que este nuevo trío de estrellas podría funcionar. Sin embargo, ahora os estaréis preguntando por qué ese movimiento de DeRozan a Lakers, por ejemplo, San Antonio, Lakers, San Antonio, por qué ese movimiento nunca se llegó a producir, nunca llegó a cuajar. Hubo una emoción genuina compartida en las reuniones de jugadores sobre cómo encajaría DeRozan. Incluso si fuera la primera opción de los Lakers, era fácil imaginar un escenario en el que sería su mejor opción disponible. Para los Lakers, de acuerdo con quienes conocen la situación, era imperativo mantener abiertas tantas vías potenciales como fuera posible. Las fuentes dijeron que Pelinka y su grupo de dirección consideraron seriamente ejecutar un contrato de firma y traspaso por DeRozan, un sing and trade, de 32 años, renunciando a Kyle Kuzma y KCP en el proceso, pero no pudieron llegar a un consenso con los Spurs en agencia libre o un número de contrato adecuado para DeRozan. Dicho esto, y conociendo que los Lakers estuvieron interesados en DeRozan y que también barajaron nombres como Damian Lillard y Bradley Beal, si tenemos en cuenta que finalmente se hicieron con Russell Westbrook, ahora es donde yo voy a dar mi opinión sobre qué es lo que me parece el resultado final de lo que podían haber conseguido a lo que finalmente han logrado. Para mí, el hecho de fichar a Russell Westbrook creo que tiene mejor encaje que, por ejemplo, DeMar DeRozan, por el simple hecho de que Westbrook te puede jugar en la posición de base, te puede quitar más minutos en cuanto a creación de juego a LeBron James, y es algo que DeRozan no podía hacerte. Al final, DeRozan es un jugador limitado en cuanto a no es tirador de 3 para la NBA de hoy en día, tiene muy buena muñeca, es uno de los mejores tiradores de 2, tiradores perimetrales que hay en la liga, es un jugador muy inteligente, veterano, pero es un escolta, es más un anotador que, por ejemplo, un creador de juego. Y creo que los Lakers, bueno, pues tenían que priorizar eso, sobre todo tenían que dar más importancia a un jugador que te creara juego, un Rayon Rondo, que finalmente también se han hecho con él, que un jugador que anote puntos, porque en cuanto a anotación creo que los Lakers van a ir bien, tienen a LeBron, tienen a Carmelo, tienen a Westbrook, tienen por ejemplo a Anthony Davis, entonces realmente creo que lo de DeRozan sí, tiene su parte romántica porque, como hemos dicho en la noticia, ¿no? Es de Compton, Los Ángeles, etcétera, etcétera, pero al igual que Westbrook. O sea, al final Westbrook, por ejemplo, estuvo en la Universidad de California, en UCLA, al igual que Kevin Love, etcétera, etcétera. Entonces, al final eso, si lo dejamos a un lado, creo que Westbrook será más útil que en lo que podría haber sido DeRozan para Lakers. Y luego, por otra parte, es cierto que Damian Lillard para mí hubiera sido la mejor pieza para Lakers, porque para mí Damian Lillard es mejor base que Russell Westbrook. Es decir, al final, en cuanto a tiro de 3 es mejor, tiro perimetral, tiro en general, para mí Damian Lillard es mejor, creación de juego también es mejor, físicamente Westbrook es superior, pero en tintes generales creo que Damian Lillard está un peldañito por encima de Westbrook. Y Bradley Beal es cierto que es un caso semejante al de DeMar DeRozan. Es un caso semejante en el simple hecho de que es un alero escoltalero, más anotador, no es tanto creador de juego. Entonces con Bradley Beal y Russell Westbrook tengo como mi lucha interna, no sé por quién me decantaría, ya sabéis que Bradley Beal a mí me gusta mucho, pero en cuanto a, por ejemplo, Westbrook DeRozan, yo me quedo con Westbrook para las necesidades de Lakers, y en cuanto a Lillard Westbrook, yo me quedo con Lillard porque para mí mejora lo que es Westbrook como base, anotador, asistente, etcétera, etcétera. No sé vosotros qué pensaréis acerca de todo esto, no sé con quién os quedaríais, con Lillard, con Beal, con DeRozan, perdón, o con Westbrook, ponérmelo todito por aquí, y ojito al aviso que os voy a dar ahora mismo. Si queréis que haya un segundo vídeo esta tarde, sobre las 7-8 de la tarde horario español, ojito porque tenemos que llegar en este vídeo a unos 500 likes. 500 likes y os prometo que a eso de las 7-8 de la tarde tendréis un nuevo vídeo sobre nueva información de un equipo de la NBA. ¿De quién? Pues simplemente ya sabéis, cumplir el objetivo. Nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. Chasing my dreams. I don't care about you. So why you care about me? I don't care what you do. Still chasing my dreams. Only dreams are what I'm chasing. It seems that what I'm facing is a scheme that only green is what is seen from expectations. What I need's the best creations.